Génesis capítulo 41. Génesis 41, y pueden ponerle una marca, un separador. Consideramos en San Lucas capítulo 6. Por último, en Eclesiastés capítulo 11. En esos tres hay algunos. Capítulo 11. 11. ¿Sí? Bueno. San Lucas capítulo 6, en el verso 38, una enseñanza del Señor Jesús, dice: dad y se os dará. ¿Sí? En el 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, para que con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sí, es una expresión que viene allí. Voy a repetir, dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo quiero resaltar, buenos días, no es tanto hablar del dar, yo quiero resaltar la forma en la cual Dios nos da. ¿Sí? Dios nos da, Dios está al pendiente de nuestra necesidad. Y me gusta mucho esa expresión de la medida buena, apretada, remecida y rebosando. Imagina porque habla del regazo, que era donde se entregaba, la gente se le entregaba el grano en la ropa, en el vestido, y se extendía el vestido y se daba. Bueno, esa medida, imagínate, tal vez si lo contextualizáramos con un costal al que le echas y dice: ya se llenó. No, espérame. Esa es la medida buena, remecida, rebosando. Vi a alguien que se estacionó en una gasolinera y estaba aferrado a llenar el tanque, y ya cuando la palanquita hizo clic, luego lo vi que movía el carro. Para que le cupiera más, dicen algunos, se les olvida que son líquidos, pero lo movía el carro. A veces las señoras lo hacen con la bolsa, se llena la bolsa y dicen: no, todavía le cabe, pero solo después de que lo remeces, de que lo vuelves a mover, de que lo sacudes. Entonces, bueno, me gusta pensar y verlo, que la forma en la cual Dios nos da es de esa manera. Dios, cuando nos da una medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, no solamente se llenó, sino que además de que se llenó, se apretó, se remeció y quedó rebosando. Copeteado, diríamos ahora. Esa es la forma en la cual Dios nos da. Partimos de ahí. Cuando Dios nos da, que pudiéramos hablar de al menos tres áreas en las cuales Dios atiende, pudieran ser más, pudiéramos hablar del sustento, porque Dios está al pendiente de nuestra necesidad, del sustento material. Pudiéramos hablar de la cuestión emocional, de la cuestión afectiva. Dios provee para nosotros lo necesario para las áreas afectivas: el amor, la compasión, la misericordia. Y pudiéramos hablar también de la provisión espiritual, porque Dios provee y atiende nuestro espíritu. Son al menos tres áreas, pudiéramos hablar de más, pero yo resaltaría esas tres áreas. Eso es la forma en la cual Dios nos da. Ahora bien, nosotros somos administradores de lo cual Dios nos da. Desde el libro de Génesis queda plasmado que Dios le dijo a Adán y Eva que enseñorearan, que ejercieran un señorío, que ejercieran una administración de los recursos. ¿Sí? Entonces, bueno, me queda claro que Dios nos da y nos da en abundancia, pero entonces entraría en nosotros un área de responsabilidad de lo que Dios nos da. Yo quiero que leamos una historia en el libro de Génesis capítulo 41. Nos la llevamos como lectura comentada, capítulo, casi todo el capítulo 41. ¿Sí estamos ahí? Génesis 41, verso 1, dice: aconteció
que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Ubicándonos un poco en el contexto, la potencia mundial de la época en esa región era el Egipto, ¿sí? Y había un personaje, José, descendiente de Jacob. Él fue llevado cautivo. Si nos vamos un poquito antes, ubicándonos en la historia, Jacob tuvo 12 hijos, lo que luego conocemos como las 12 tribus de Israel. Bueno, uno de sus hijos, José, es vendido, le caía mal a sus hermanos y sus hermanos reaccionaron mal y lo vendieron como esclavo y termina como esclavo, termina como sirviente en Egipto, y por azares del destino él acaba dentro de una prisión. Sin embargo, José era muy sensible a la voz de Dios. Él tenía una relación con Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de haber estado venido a menos, estar en prisión, él tenía una relación con Dios. Bueno, aquí entra esta historia. Se aconteció pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú, que oyes sueños, para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Verso 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas. Verso 30. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas y gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas y marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, y son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón
Dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y estén aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá hambre. Palabra de Dios. Y bueno, es una historia que tal vez hemos escuchado, se ha convertido en una especie de dicho. Hay quien habla de tener cuidado de las 7 vacas flacas o las 7 vacas gordas. Y bueno, ahí está. Yo quiero resaltar, primero, que Dios es proveedor. Dios está al pendiente de nuestra necesidad. Dios está al pendiente de los que escuchan sus palabras, de los que practican la justicia. Y leíamos ahorita en Lucas que Dios cuando nos da en abundancia. ¿Sí? No debiera sorprendernos las temporadas o las épocas de prosperidad. Dios está al pendiente. Sin embargo, aquí yo dejaría una pregunta que ha sido milenaria, una pregunta que se da en esta época y tal vez pudiera estar presente hoy en día. Es: ¿qué hiciste con tus 7 vacas gordas? ¿Qué has hecho con los periodos de abundancia? La pudiéramos ver en 3 áreas, pudiéramos hablar, ¿qué has hecho? Esta pregunta lastima, estoy de acuerdo, porque nos pudiera confrontar con el desperdicio. Pudiéramos enfrentarnos con que alguna época de nuestra vida tuvimos abundancia. Y hablaría también de las 3 áreas. Pudiera ver que hemos estado en situaciones de abundancia económica, en las cuales ha habido provisión para nuestra casa. Ha visto provisión y hemos visto desarrollar nuestro proyecto, la empresa, el trabajo. Podríamos hablar del amor, podríamos hablar de las relaciones familiares, una época en la cual yo diría, a lo mejor hubo una época en la cual llegábamos a la casa y en cuanto sonaban las llaves o se escuchaba el carro, los pequeñitos, los niños corrían a recibirnos y nos buscaban en la puerta. Y era una abundancia. Luego crecieron y bueno, se invirtieron los papeles, ahora había que entrar papá y papá llegar a buscarlos. Y luego ya ni eso, ¿verdad? Llegamos y ya no están. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Andan con los amiguitos. Bueno, pero ¿qué hiciste con ese periodo de abundancia? Pudiéramos hablar también de la cuestión espiritual. ¿Qué has hecho con todas las ocasiones que Dios ha hablado a tu vida, que Dios ha hablado a nuestra vida? Porque tenemos que tener presente que Dios es un Dios previsor. A veces tenemos la idea y construimos una relación con un Dios enmarcado más en la corrección. Una relación con Dios cuando las cosas suceden, cuando la tragedia, cuando la pérdida, cuando el inconveniente está ahí, buscamos a Dios. Esto es un Dios que decimos es un Dios sanador. Sí, es cierto, Dios es un sanador, pero no solamente es un Dios sanador. Un Dios al que buscamos cuando llega la enfermedad, que no está mal que lo hagamos, Dios es sanador, que no está mal que busquemos el consejo de Dios cuando el problema llega, pero a veces se construye una relación meramente o únicamente correctiva, perdiendo de vista que hay un Dios preventivo. Y aquí vemos a un Dios preventivo, un Dios que interviene en la vida de un gobernante, que es el que toma las decisiones y los rumbos de toda una nación. Y le habla. Primero Faraón se vuelve a dormir y bueno, solamente es un mal sueño, tal vez se ve mal, no sé. Pero Dios insiste y lo que dice, Dios habla y Dios vuelve a hablar. Y la palabra de Dios era clara. Viene un tiempo de abundancia, pero luego viene un tiempo de escasez. Y es que a veces pensamos en el tiempo de abundancia. Disfrutamos el tiempo de abundancia, pero dice aquí que espérame, el tiempo de escasez que vas a vivir va a ser tan negro, va a ser tan oscuro que te vas a olvidar de la abundancia. Y es que así es. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, perdemos de vista que Dios estaba ahí. Y entonces viene la pregunta: ¿qué hiciste de los 7 años de abundancia? ¿Qué hiciste de los buenos años en los que el matrimonio estaba funcionando bien? ¿Qué hiciste de esa época en la cual tus hijos te escuchaban? A lo mejor ahora estamos en una etapa en que los niños es que ya no quieren escuchar. Muy bien, pero ¿qué hiciste cuando sí te escuchaban? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero a lo mejor cuando fue niño estábamos demasiado ocupados, construyendo, haciendo. Pero bueno, dejaríamos esa pregunta, ¿qué hiciste? La otra pregunta sería, vamos a hablar en tiempo presente, ¿qué estamos haciendo? Porque esto no se trata de lamentarnos y sentirnos mal y pensar que ya no podemos hacer nada. Esto es una palabra para el día de hoy. ¿Qué estás haciendo con la abundancia que está llegando a tu vida? ¿Qué estás haciendo con la riqueza
que está llegando a tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? La estás atesorando, la estás guardando, la estás almacenando, porque van a venir tiempos. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los tiempos malos. No es por si vienen los tiempos malos van a llegar porque son inherentes a la vida. Vamos a llegar a transitar por valles de sombra y de muerte, pero ahí es donde nos mantenemos confiados en que Dios está con nosotros y nos ayuda a transitar, y no convertimos los valles de sombra y de muerte en un lugar para vivir. Transitamos por valles de sombra y de muerte, y lo transitamos porque tenemos la fortaleza para transitarlos, porque hemos atesorado, hemos guardado, hemos almacenado en los tiempos de abundancia. La tercera pregunta sería tal vez ahorita, bueno, es que ahorita me está yendo mal, estoy batallando muy bien, pero viene un tiempo de abundancia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con la abundancia? A lo mejor primero Dios nos está construyendo como administradores. Si no somos buenos administradores, vamos a desperdiciar, y Dios sabe. Y solamente hasta que seamos buenos administradores, que entendamos que cuando Dios nos da, no es para hacer un paraíso terrenal. No espera que hagamos un paraíso aquí en la tierra. La semana pasada decíamos, a veces cuando Dios nos da, tiene que ver con un propósito. No solamente es tu necesidad, es la necesidad de los que están alrededor tuyo. Que no haya ninguno cercano a nosotros que tenga falta de lo indispensable. Una frase que ha permanecido es, mientras haya quien padezca de lo necesario, nadie tiene derecho a lo superfluo. Y a veces perdemos de vista que la abundancia tiene un propósito. Tal vez nos concentramos en la abundancia, disfrutamos la abundancia, o nos nubla, o nos hace perder suelo. Pero la palabra de Dios llega a tiempo. Dios siempre nos da en abundancia. Dios siempre nos da, dice el libro de Lucas, una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Eso es lo que hace Dios. Y lo que hago yo es ser prudente. Y dice aquí que el consejo que le da a José es: busca a alguien prudente y sabio. Cuando venga esa abundancia, acércate, provéete de prudencia y de sabiduría. Prudencia es actuar con cautela. Prudencia es actuar con moderación. Esa palabra que luego pasa por alto es moderarnos. Sí, es cierto que puedes ir allá, pero también te puedes quedar un poquito más abajo. Sí, es cierto que puedes cambiar el carro este año, claro que puedes, pero a lo mejor no es necesario cambiarlo este año. Revisa, analiza. No sabes qué sucede el próximo año. Tal vez este año sea mejor que lo conserves, tal vez no, pero ¿cómo puedes saberlo? Bueno, dice la Biblia que José le recomendó a Faraón que utilizara la prudencia y la sabiduría. Esto es sensatez y buen juicio, de manera que puedas entender y discernir los tiempos, y sea si es tiempo, saber reconocer si es tiempo de comprar o es tiempo de vender. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Es un conocimiento profundo en ciencias, letras y artes. Bueno, tal vez hay que meterse en economía. Tal vez hay que acercarse a personas que han vivido más que nosotros y consultarles y decirle: mira, estoy pasando esta situación, ¿cómo ves la empresa, este proyecto? ¿Compro, vendo? Y su consejo es: mira, mantente, mira, invierte, mira, avanza, mira, detente. Esas son las herramientas, esas son las formas que José le da a Faraón. Y si continúas leyendo la historia, Faraón atendió el consejo de José y buscó a alguien prudente y sabio. Son dos recursos que Dios nos ha dejado. En esos recursos encontramos a un Dios preventivo. Entiendo que Dios es correctivo, pero no perdamos de vista el Dios preventivo. A veces hay frases que han rebasado, hay frases muy comunes como Dios proveerá. Es una frase. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Sí, pero hay que entender el contexto. O sea, hay que leer Génesis. En Génesis viene esa frase. Esa frase no es un invento. Esa frase Abraham se la da a su hijo Isaac en un momento en el cual Abraham, padre de la fe, sabía que Dios iba a proveer y Dios proveyó. Pero Abraham era un hombre responsable. Solamente cuando somos responsables, solamente cuando somos prudentes, cuando buscamos sabiduría, porque la sabiduría es algo que se procura, entonces podemos decir Dios proveerá. A veces el Dios proveerá se utiliza más como una palabra mágica, como un abracadabra, como el tú dale y luego a ver qué sucede. En el camino se acomodan las calabazas. Sí, Dios dice: es que Dios me tiene que ayudar. Dios te tiene que ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a forzar a Dios a algo? ¿Por qué vamos a moldar a Dios? Las promesas de Dios son para sus hijos,
son para los que le reconocen como Padre. Muchas promesas de la Biblia están condicionadas y no es algo malo. Dice, el justo florecerá como la palmera. Y a veces nos quedamos solamente con florecerá como la palmera. Sí, pero espérame, te brincaste la palabra justo. La justicia es actuar como corresponde, darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es actuar conforme a la ley, conforme a la palabra, la instrucción o la orientación de Dios. No podemos decir Dios proveerá cuando no hemos sido prudentes o cuando no hemos buscado sabiduría. Yo dejaría esa pregunta en la mesa, pensando hacia adelante, creyendo que aunque puedan ser tiempos difíciles, dice la Biblia que Isaac sembró en el desierto. Cualquiera diría, un agricultor experimentado, yo no lo soy, pero diría, no, espérame, te equivocaste, en el desierto no se siembra. Se siembran los pastos verdes. Sí, cierto, esa es la lógica humana, pero la Biblia dice que Isaac sembró en el desierto y cosechó en el desierto. No sé, habría agüita cerca, habría algún pozo por ahí, yo no sé, pero dice que Isaac sembró en el desierto y cosechó. A lo mejor dicen que aquí es una tierra en la cual no hay oportunidades. Yo diría, nuestra provisión no depende de la geografía en la que nos encontramos, depende de la intervención de Dios en nuestra vida. Muy bien, pero ¿qué vas a hacer con las 7 vacas gordas? ¿Qué vas a hacer con los próximos años de abundancia? Y regresaría yo, no solamente sería la cuestión económica, no nos podemos reducir a lo económico, no nos podemos reducir a lo material. ¿Qué vas a hacer con la provisión de Dios? ¿O qué vas a hacer con todo ese amor potencial que hay en tu familia? Que no sea una pregunta que nos lastime, que no sea una pregunta que digan, bueno, ¿qué hiciste con el amor de tu esposa? ¿Lo desperdiciaste? ¿Qué hiciste con el amor de tus hijos? ¿Lo desperdiciaste? ¿Qué hiciste con el fruto de tu trabajo? ¿Lo desperdiciaste? Que la pregunta sea es, ¿qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? Decir, bueno, voy a ser prudente y sabio con lo que Dios me da. Dejaría una última cita, Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Dice el libro de Eclesiastés, se le atribuye la autoría de ese libro a Salomón, reconocido como uno de los más grandes sabios, si no es que el más grande sabio sobre la tierra. Lo conocemos porque también se le atribuyen muchos de los proverbios. Capítulo 11, verso 6. Dice un consejo, una recomendación de ese sabio, Salomón. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Por la mañana cumple con lo que debes de cumplir y por la tarde cumple con lo que debes de cumplir. Por la mañana tal vez es el negocio, es la empresa, es el trabajo. Por la tarde tal vez es la familia, por la tarde tal vez es la devoción espiritual. Yo no sé, a lo mejor es a la inversa. El asunto es que en todo lo que hagamos, lo hagamos esforzadamente. ¿Por qué no sabemos de qué forma va a llegar la provisión de Dios? A veces tenemos muy así enmarcada la provisión de Dios viene de, no sé, del trabajo. No, a veces la provisión proviene de otro lado. ¿Sí? La fortaleza que necesitamos para los años que han de venir, no sabemos de dónde proviene. Y como no sabemos, dice Eclesiastés, si es lo uno o lo otro, no dejamos reposar nuestra mano. La jubilación no existe en la Biblia. Y últimamente tampoco en esos tiempos, ¿no? Antes se hablaba de empresas que jubilaban y cada vez se habla menos de eso. Bueno, en la Biblia no existe ese concepto. En la Biblia existe el concepto de esforzados. Existe ejemplo de personajes que a los 80 años conquistaron y se enfrentaron a ejércitos. Lo mejor siempre está por llegar cuando hay prudencia y cuando hay sabiduría, cuando hay dependencia de Dios. Entonces, en esa medida abundante, remecida, en eso que Dios nos da, mantenernos actuando. Dice, sembramos y actuamos por la mañana y por la tarde no dejamos reposar nuestra mente. Se los dejo a su consideración. Gracias. O sea que hay que ponernos a trabajar. Mantenernos, yo diría. Mantenernos trabajando. Eclesiastés 11:6. 11, verso 6. Lucas, ¿cuál fue la primera cita de Lucas? Lucas 6:38. Yo le encuentro mucho parecido, Jonathan, todo esto con lo que se le dio al principio. El necio entiende pero no obedece. Lo que le digamos. Se supone que todas las situaciones que vamos pasando en el día
nos dan un grado por nuestro grado de entendimiento, vamos a tener conciencia de ellas. No, está prohibido saludar. Si las cosas van de un modo, tal vez nos esté indicando que tenemos que saludar de otro. Pero no termina la cosa en que lo entendamos, sino en que obedezcamos, buscando entender y corregir la situación. Porque luego a veces nos quedamos en esa nada más, en revisar a ver cómo va la cosa. Sí, revisa, pero también corrige, también modifica, también búscale otras áreas en donde pudieras beneficiar. A ti te parece que todo está bien, entiendes que todo está bien, pero actúa. Es decir, hay dos componentes de naturaleza diferente en la actuación completa. Está formada de dos partes y a veces son tan sutiles que no las percibimos. Una y otra están tan sutiles en el actuar que bueno, pues sí, ya me di cuenta, pues ya hasta lo repetimos, Oye, sí, hombre, ya entendí, hombre, que ando mal. Ya no me lo digas otra vez. Oye, pues si verdaderamente no necesitaría decirte otra vez. Ya lo entendiste, ¿verdad? Pero se supone que porque lo entendiste vas a corregir. Y ahí es donde falla la cosa. En esa toma de decisión, ahí es donde hay un gran misterio. Con canela. No, pasa todo.